Bendiciones, hermanos y hermanas. Estamos aquí otra vez saludándoles y agradecidos con Dios por la vida. Es miércoles 6 de octubre y el Señor quiso que tuviéramos este privilegio de poder compartirles otro estudio más de la lección de la escuela sabática. Mis hermanos Tony y Carmelo están aquí nuevamente para acompañarme, así que le doy la bienvenida también, hermano Carmelo. Pues es un placer nuevamente, como siempre digo, ¿verdad? Estar ante ustedes, hermanos, compartiendo esta lección tan importante y también con estos varones. Y pues qué más de agradecerle al Señor por un día más de vida que me da, ¿verdad? Y poder ser de bendición aquí en este lugar. Así es que saludos a la distancia. Hermano Tony, bienvenido usted también. Gracias, pastor, y damos gracias a Dios porque estamos pudiendo grabar esta escuela sabática, ya que pues hubo un poquito de problema al principio, pero gracias a Dios, miren, Amén. ya estamos grabando y por eso les pedimos, hermanos, también sus oraciones por estas grabaciones. Amén. Que el enemigo no se interponga, porque él sabe que algún alma de las que están escuchando va a ser despertada por estos mensajes y es un alma para el Señor. Acompáñenos en las oraciones, oren por todo el equipo, hermanos, y que Dios haga la obra en cada mensaje. Amén. Amén. Recordándoles también que seguimos, por la gracia del Señor, con la conferencia de salud esta noche en Houston, en el 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020, con el naturista Paquito Rodríguez, quien nos está visitando de Chiapas, México. Él sigue impartiendo, hermanos, estas conferencias y por lo tanto les animamos a venir hoy a las 7:30. Repito la dirección, 1023 Harbor Street, Houston, Texas, 77020, en el Templo Pentecostés Los Lirios. Ya prácticamente hasta mañana es que él va a estar dando estas conferencias. Mañana será el último día porque el sábado comienza allá en Dallas. Quiero, por lo tanto, volver a decirle a la audiencia del canal 57.10 que también si quieren consultar ya de manera privada con el médico naturista, lo pueden hacer, hermanos, llamando al 713-412-4677 para hacer la cita y ahí se les va a decir el lugar y la hora en que ustedes pueden hacerse presentes para pasar consulta. Pero por las noches no se pierdan la temática que se está impartiendo. También recordándoles el campestre que tendremos nuevamente aquí en Shepherd, Texas, con el doctor Luis Báez del 5 al 7 de noviembre, siempre con énfasis en la salud. Vamos a pedir la bendición de Dios para el estudio de hoy, hermano Tony, por favor. Sí. Gracias te damos, Señor Dios eterno y poderoso, por todas tus bendiciones. Gracias por estas escuelas sabáticas que tú nos permites grabar, Padre, las cuales suplicamos que lleven tu aprobación y tu bendición. Sí, Señor. Utiliza nuestras mentes y nuestros labios, Padre, para transmitir este mensaje de salvación, el cual tú nos has dejado, pero tú quieres siervos fieles, Padre, y somos infieles en muchas áreas. Ayúdanos a que cada día seamos mejores, a consagrarnos más a ti. Sé con todo tu pueblo, Padre, especialmente con todos aquellos que están pendientes de estos temas de esta escuela sabática, como también de las predicaciones. Sé con todos tus hijos en las redondas de la tierra. Amén. Sí, sí. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Antes de proceder al estudio de hoy, quisiera recordarles que este sábado tenemos también la Cena del Señor en la Iglesia Advenimiento de Houston. Este sábado su servidor estará predicando por la mañana y por la tarde ministrando esta ceremonia tan sagrada. Animo a los hermanos de la iglesia a que hagan planes para que se reconsagren a Jesús, para que participen de esta bendición. Y usted, amable televidente y radioyente, está invitado a que venga a adorar a Dios con nosotros este sábado. Me gusta cuando llega alguien allí y dice, pues yo miro la televisión y estamos viniendo por primera vez acá. Me da mucha alegría porque, pues gracias a Dios por esto, que el Señor nos ha permitido de llegar a tantos corazones con este mensaje de verdad presente. Amén. Le invito a usted, hermano, que no ha venido todavía a visitarnos, a que venga este sábado y podamos saludarle y gozarnos con el Señor. También quiero dar las gracias por ese apoyo económico que recibimos de parte de ustedes aquí en el ministerio, como son los diezmos y las ofrendas que ustedes envían a través de la aplicación Cele, a través de PayPal, a través de Western Union, llamando directamente al teléfono 214-881-4677
4029 para darlo de su tarjeta de débito, o también haciendo transferencias de su cuenta de banco a la cuenta de banco del ministerio. Hermanos, el número 214-881-4029 también es el número para hacer las transferencias por CELE. Y agradezco al Señor porque han habido hermanos que han respondido a estos llamados. Agradezco a Dios de verdad. El otro día íbamos platicando con mi esposa mientras íbamos conduciendo el vehículo de cómo nuestro ministerio es un ministerio que realmente se mantiene por la gracia de Dios, porque las donaciones que se reciben aquí son 1, 2 o 3 al día, a veces 1, a veces 2, cuando mejor nos va, a veces 3. Pero las donaciones, hermanos, cuando uno mira las cantidades, uno ve que son cantidades humildes. Y yo le digo a mi esposa, la verdad, este ministerio solo por la gracia de Dios es que se sostiene, porque aquí no hay hermanos pudientes detrás financiando este ministerio. No hay gente rica, no hay gente de dinero, es gente pobre de México, de Perú, de Chile, de algún lugar por allá que dice, mire, aquí estoy poniéndole este granito de arena. Hermanos, uno de verdad se sorprende de ver que esto está de verdad sosteniéndose solo por la gracia de Dios. Porque cuando uno mira tan poquita gente aportando y las cantidades que son tan humildes, uno dice, ¿cómo puede estarse haciendo tanto en la obra con tan poquita gente y con tan poquitos recursos? Solo porque Dios es grande, porque Él multiplica, hermanos, lo que ustedes dan. Amén. De verdad le doy gloria a Dios por eso. Amén. Muy, muy agradecido con mi Señor por hacerme ver que esto no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Amén. Así que agradezco al Señor por esos hermanos y hermanas que voluntariamente responden al llamado. Yo todos los días le digo en la mañana, Señor, le digo yo, aquellos que han escuchado el llamado a apoyar esta obra, tócales el corazón este día. Y cuando vengo a ver, ya hay uno ahí que dice $120 por CELE. Otros, ahí está para que vaya a retirarlo a Western Union. Otros por PayPal. Otros llamando. Y uno dice, gloria al Señor. De verdad, bendito sea su nombre. Amén. Aquí nosotros no hemos comenzado a construir en Shepherd todavía, porque no tenemos todavía los permisos, porque estamos trabajando en los planos. Pero el Señor ha ido proveyendo para hacer todos los trabajos que involucran para que esta propiedad esté pues accesible, esta oficina esté disponible para hacer todo lo que hacemos. Y hermanos, Dios ha dado lo que se ha necesitado y también nos está dando para cuando comencemos a construir, ya tengamos para iniciar, y Dios va a seguir dando hasta terminar su obra. Así que yo le doy gloria a Dios nuevamente y gracias a todos ustedes que atienden este llamado. Vamos al tema de hoy. ¿Qué tema más interesante? Fundada sobre la roca. Es un subtítulo dentro de la temática que es a las iglesias de Galacia. Fundada sobre la roca. ¿Qué cosa debe estar fundada sobre la roca? Bueno, la fe primeramente y nuestra vida, por supuesto. Vamos a mirar en el caso de Pablo, hermano Tony, cómo se estableció la fe de él en Cristo, y aunque nosotros no hayamos conocido a Cristo de forma visible como el apóstol, ¿en qué debe arraigarse firmemente también nuestra fe? Sí, vamos a leer en Gálatas capítulo 1, versículos 11 y 12 primeramente, y ya después vamos a Romanos 16, del 25 al 27. Dice así, el 11 y 12 de Gálatas 1, dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Amén. Y ahora vamos a Romanos capítulo 16 del 25 al 27. Dice así la palabra del Señor. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos,
pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. La pregunta es: ¿cómo se estableció la fe de Pablo en Jesús? Por la revelación del Señor Jesús. Recordemos que él tuvo, siendo perseguidor de los cristianos, él tuvo ese encuentro con Cristo. Y ese encuentro en el cual escuchó la voz de Cristo Jesús, él tuvo esa conversión y luego fue confirmado por Ananías cuando fue y le dice: hermano Pablo, el Señor Jesús al que tú encontraste en el camino, topaste en el camino, Él me ha mandado para que ore por ti y recobres la vista. Allí el apóstol Pablo fue confirmado en que el Señor lo había llamado, en que era el Señor Jesucristo el que lo estaba escogiendo, y por la fe en Él, por ese encuentro, Él se mantuvo firme. Ahora, tú y yo, porque es lo que sigue diciendo. Y aunque nosotros no hayamos conocido a Cristo de forma visible como el apóstol, ¿en qué debe arraigarse firmemente también nuestra fe? Bueno, pues nuestra fe está en creer precisamente en las promesas que Dios nos da aquí en su palabra y lo que nos declara su palabra, la Santa Biblia de Cristo Jesús. Lo que nos dice, lo que Él vino a hacer por ti y por mí, hermano. Que Él vino a morir por tus pecados y por los míos. Y que no me pide que vaya a hacer ningunas penitencias, que no vaya tras ninguna reliquia, imágenes, ninguna cosa de esas es necesaria, sino solamente mantenernos firmes en la fe y obedientes a su palabra. Y cuando es obedientes a su palabra, es una vida nueva, cambiar nuestra manera de vivir y obedecer lo que Dios quiere. Entonces, al leer en su palabra nos va a dar la fortaleza, su palabra nos va a ir limpiando de vicios, de pecados que tenemos, porque a veces los estamos practicando porque desconocemos la palabra de Dios y desconocemos hacia dónde vamos. Por eso, Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, a mis pies, porque la palabra nos dice cómo está nuestra vida hoy delante de Dios, si estamos haciendo lo correcto o lo incorrecto. La palabra nos lo hace saber, pero también es lumbrera nuestro camino, es una luz en nuestro camino, o sea, más adelante. Y también sabemos lo que nos espera más adelante al estudiar su palabra. Si no estamos obedeciendo, nos espera la destrucción, el fuego. Pero si estamos en obediencia, somos salvos, limpios por la sangre de Cristo Jesús. Y también lo que nos espera es la corona de la vida, como ya lo leímos en estas lecciones pasadas de los Hechos de los Apóstoles, que dijo el apóstol Pablo: ya listo estoy para ser ofrecido. He peleado la buena batalla. Por lo demás, he triunfado, como dice, ganado la fe, o he triunfado en la fe. Por lo demás me espera la corona de la vida. Eso es lo que nos espera, hermanos. Pero Dios nos habla por su palabra y Él quiere que haya un verdadero cambio en nosotros. Una de las acusaciones que sostenían para deslegitimar el apostolado de Pablo es que él no había sido testigo de la resurrección de Cristo y por lo tanto no podía ser un apóstol. Pero Pablo dice a los hermanos de Galacia: se los hago saber de que el evangelio que yo les anuncio no lo recibí de ningún hombre, lo recibí del mismo Jesucristo. Y él, al principio de la carta, como veíamos el domingo, hace ver de que Cristo es su fuente. Cristo es prácticamente el que le ha hecho el llamado.
y no tiene él otro respaldo mejor como el que Jesús lo haya escogido. Así nosotros vemos que lo recibió, dice, por revelación. ¿Cuándo? El día que se le apareció. Allí aquel argumento de que él no podía ser apóstol porque él no vio a Cristo resucitado quedaba desbaratado, porque efectivamente camino a Damasco iba cuando Cristo se le aparece, el Cristo resucitado se le aparece y le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. De manera que sí en alguna forma fue testigo de su resurrección, porque se le apareció resucitado. Hermanos y hermanas, el punto aquí en discusión es la autoridad. La autoridad con la cual Pablo ha proclamado el mensaje. Los judaizantes están menoscabándola, los judaizantes están minimizándola, los judaizantes están presentándolo como una persona que no es digna de crédito. Pablo se los dice, me gusta cómo dice: mas os hago saber, hermanos, este evangelio no es un evangelio de factura humana. Este evangelio que yo predico no es un invento humano. Este es un evangelio, dice él, que Cristo me lo ha revelado. Yo no lo he recibido de ningún hombre. Y esto era indirectamente una reprensión para los judaizantes. Porque los maestros judaizantes, lo que ellos enseñaban, no lo habían recibido de Cristo. Lo recibían de la tradición rabínica. Es más, ellos no podían ni manejar las escrituras. Y si las manejaban mal. Las entendían mal. Varias veces Cristo les dijo a los maestros de la ley: ¿cómo lees? ¿Qué entiendes? Así, hermanos. Estos no podían manejar las escrituras. Estos lo único que sabían era aplicar las tradiciones. Y Pablo indirectamente les está diciendo: lo mío no viene de la tradición rabínica. No viene de maestros que me han enseñado. Esto me lo dio Jesucristo. Esto no es de factura humana. Esto viene de revelación. Y por eso estoy, como dicen, bien fundado en Cristo. Y así nosotros, hermanos, debemos también serlo. Este es el mensaje que Pablo está dándonos acá. ¿Es donde profecía, hermano Carmelo? ¿Qué nos dice? Dice en el libro La Educación, página 126, la sierva del Señor dice: fue por instrucción recibida de Dios mismo como Pablo fue inducido a reprender y amonestar a los Gálatas en tan solemne y positiva manera. Escribió no con vacilación ni duda, sino con la seguridad de la firme convicción y del conocimiento absoluto. Bueno, esto está en Hechos de los Apóstoles, página 309, pero la otra sí está en La Educación. Dice: en la palabra de Dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia. Esta palabra imparte poder, engendra vida. Cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. De igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Así es que, hermanos, ahí pues claro, hemos leído que Pablo tuvo ese encuentro con Jesús. La fe que él tenía es porque él había tenido esa experiencia con Jesús. Nosotros, el encuentro que hemos tenido con Jesús, pues ha sido por fe, ¿verdad? En la palabra, porque la misma palabra dice, ¿verdad?, que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aparte de cómo viene la fe, ¿en qué manera viene la fe? El oír la palabra de Dios, el estudiar la palabra de Dios. Y como nos dice aquí, de igual modo se sostiene la vida así impartida. El hombre vivirá de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está la palabra de Dios. Ahí nadie te va a confundir, nadie te va a engañar, hermano. Ahí que nosotros vayamos a la palabra de Dios con oración. No para discutir, no para decir esto. Se lo voy a decir al que me vino a decir sobre estas cosas, la creencia que trae. No, hermano, no es así. La palabra de Dios no es para debatir, mucho menos para discutir. Es para, ¿verdad?, que sea de bendición
tanto para uno como para otros. Que el Señor nos bendiga. Bueno, hermanos, así nosotros vemos que la vida cristiana debe estar fundada en la palabra de Dios. Amén. La fe tiene que estar fundada en la palabra de Dios. Pero, hermano Tony, ¿por qué Pablo enfatiza el cambio de vida transformador implicado en su llamamiento? Sí, vamos a leer en Gálatas 1:1 y luego de 13 al 16. Dice así. 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Que está presentando, otra vez el apóstol Pablo se está presentando como escogido por Dios Padre y por Jesucristo. Y ahora los versículos 13 al 16 dice así: porque ya habéis oído acerca de mí, de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Aquí el apóstol Pablo está diciéndoles: recuerden ustedes que yo era un perseguidor de la iglesia. Yo perseguía a la iglesia, pero por gracia de Dios, por misericordia, Él ya me había escogido desde el vientre de mi madre. Hermano, si tú estás aquí escuchando esta palabra, es porque Dios ya te tiene señalado, pero depende de ti escuchar la voz de Dios, aceptar ese llamado o rechazarlo. Pero desde este momento en que tú estás escuchando aquí, no creas que esto es casualidad. Dios no trabaja por medio de casualidades. Dios trabaja con propósitos. Y el propósito es que seas tú su voz, que seas sus ojos, sus manos, sus pies, su portavoz. Esto es lo que Pablo está diciendo. Para que Cristo fuera predicado por mí, dice. Y Él lo desempeñó, Él lo llevó a cabo. Él, cuando vinieron las pruebas, apedreado, golpeado, encarcelado, encadenado, eso no disminuyó, eso no debilitó su fe para llevar a cabo la obra. Al contrario, mientras más sufría, más se fortalecía, porque Él lo dijo: cuando soy flaco, entonces soy fuerte. Porque mientras más débil se sentía, más clamaba al Señor y Dios lo fortalecía. Así también, hermano, hermana, tú que estás escuchando, no eres menos, eres un hijo de Dios si es que le aceptas. Porque recuerden que somos criaturas de Dios todos los que venimos a este mundo, pero Él reconoce a sus hijos en Juan 1:11 y 12, dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que recibieron, a todos los que creen en su nombre, les fue dada potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Entonces, si tú ya crees en el nombre del Señor, ¿ves? Y eres parte de su pueblo, o tú que todavía no lo eres, pues es la invitación del Señor a venir a ser parte del pueblo de Dios, para que también compartas estas verdades. Esa es la manera que el apóstol Pablo está mencionándolo. Mi evangelio, yo no lo aprendí de los apóstoles. Ningún teólogo vino y me dio estudios, palabra, y por eso, o me puso ya como, ok, ahora tienes el título, ahora ya eres predicador, ahora ya eres enviado. No, quien me dio ese título fue el que me llamó, Cristo Jesús. Y así también, hermanos, así también hoy en día, si Dios te hace el llamado, Dios te ha dado también ese don y te va a usar donde Él quiere tenerte. Amén. Pero qué bonita esta expresión, hermanos.
me llamó por su gracia. Me gusta esto. Me llamó por su gracia. Porque dime tú, ¿por qué estás tú ahora en la iglesia? ¿Por qué eres cristiano? ¿Porque eras bueno? ¿Porque eras una persona pues de altos, digamos, modales? ¿Por qué? Hermano, hermana, solo eres cristiano por su gracia. Estás en la iglesia por su gracia. Mira Pablo todo lo que era, su conducta, él la pone de ejemplo, de cómo ese hombre era, dice, todavía superaba, aventajaba, dice, aventajaba a los de su religión. O sea, desde el punto de vista religioso, Pablo no había quien lo superara. Muy celoso. Sí, exacto, y él dice, pero el Señor me llamó por su gracia, no porque era así, me llamó por su gracia. Así nosotros vemos, hermanos, cómo la gracia, Pablo la enfatiza, como la que hizo posible la transformación de su vida, la que estuvo involucrada en ese llamamiento y no ha sido con nosotros diferente. Es la gracia del Señor. Pero esa misma gracia lo escoge y lo pone como apóstol, lo pone como el enviado, como el embajador, lo pone como el que va a ir adelante. Porque la gracia, hermanos, siempre la gracia nos alcanza para ser diferentes, para ser siervos de Dios, para servir a Dios. Y en ese sentido es que Pablo es apóstol ahora por la gracia, no porque él se lo merezca o porque él sea uno de los 12, no, es por la gracia del Señor. Hablando siempre de esto, hermano Carmelo, de cómo Pablo está aquí haciendo valer su apostolado en estos términos, cómo el Espíritu de Profecía todavía lo amplía más en Hechos de los Apóstoles, páginas 310 a 311. Bueno, la sierva del Señor dice que en su esfuerzo por recuperar la confianza de sus hermanos gálatas, Pablo vindicó hábilmente su posición como apóstol de Cristo. Se declaró apóstol, no de los hombres, ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Él no había recibido su comisión de los hombres, sino de la más alta autoridad del cielo, y su posición había sido reconocida por un concilio general en Jerusalén, cuyas decisiones Pablo había cumplido en todas sus labores entre los gentiles. A los que procuraban negar su apostolado, Pablo les presentó así pruebas de que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Segunda de Corintios 11:5, no para exaltarse a sí mismo, sino para magnificar la gracia de Dios. Los que procuraban empequeñecer su vocación y su obra estaban luchando contra Cristo, cuya gracia y poder se manifestaban por medio de Pablo. El apóstol se vio forzado por la oposición de sus enemigos a defender decididamente su posición y autoridad. Hermanos, así como Pablo estaba defendiendo su apostolado, tú y yo, hermanos, como siervos del Señor, como hijos de Dios, ¿verdad? También, hermanos, debemos de vivir como vivió Pablo, no en la carne, no para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Hay que vivir en el Espíritu, hermanos. Y por allá, ¿verdad? En el libro de Efesios también nos dicen que nosotros no somos los que andamos en la carne, si somos de verdad hijos de Dios, sino que al contrario vamos a andar en el Espíritu. Y eso, hermanos, requiere una comunión más estrecha con el Señor, una convivencia más con Él, para que así como Moisés allá en la montaña, esos 40 días que pasó con el Señor, hubo una diferencia bien grande que hasta su rostro resplandecía, que cuando lo vieron bajar no aguantaban, ¿verdad? El resplandor que manifestaba su rostro. Así también, hermanos, tú y yo, que donde quiera, cualquier persona, luego sin siquiera preguntarte si eres cristiano y nada, ¿cuántos posiblemente a ti o a mí me han dicho, oiga, usted es cristiano, ¿verdad? No por lo que dice, porque si nunca no, sino por lo que ven.
Así también Pablo defendía su apostolado porque él, como dice allí, ¿verdad?, directamente con Jesús. Y nosotros también podemos hacerlo directamente con Jesús a través de su palabra, a través de la oración, como he estado diciendo. Que el Señor nos bendiga. No deja de impresionar, hermanos, también el hecho de que diga que el Señor lo escogió por su gracia para revelar a su Hijo, dice, y para que lo predicara entre los gentiles. Pero cuando hizo eso, dice, no consultó enseguida con carne ni sangre. ¿Qué le está diciendo esto, hermanos? Que Pablo no aprendió cómo predicar, ni lo que tenía que predicar, no lo aprendió de ninguna institución, de ninguna universidad, de ningún teólogo. Lo aprendió del mismo Jesucristo. Miren ustedes, aunque posiblemente dejen ver si mañana se va a tocar ese punto. Sí, mañana se va a tocar, pero 3 años fueron prácticamente después que él vino a conocer a los, o mejor dicho, a relacionarse con los dirigentes de la iglesia. Pero esto nos dice a nosotros de el origen de su predicación, que era divino completamente. Él no le dijo a nadie cómo debía predicar a Jesús. Él lo predicó como el Señor se lo reveló. Amén. Así, hermanos, es algo que pues no deja de destacarse, ¿verdad? Porque la autoridad era una autoridad divina y estaba fundada esa enseñanza sobre la roca que es Cristo. Por eso el subtítulo de la lección, fundada sobre la roca. Amén. Y la enseñanza de nosotros también tiene que estar fundada, miren, en la palabra de Dios. Amén. Ese es el mensaje de hoy. Funda tu fe en Cristo, funda la enseñanza de tu predicación en la palabra de Dios. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude. Padre nuestro, te suplicamos que como Pablo fundamentó su enseñanza, su ministerio, en la palabra que tú le diste personalmente, así nosotros también la fundamentemos ahora en la palabra que tenemos aquí en las Sagradas Escrituras. Sí, que la fundamentemos en ti, que eres la roca. Señor, te pedimos que, aunque a veces nos quieran decir lo que tenemos que predicar o cómo predicarlo, o a veces nos sentimos la presión de predicar como todo el mundo predica, Señor, que nosotros nos aseguremos siempre de que lo que prediquemos esté fundamentado en tu palabra y sea, Señor, impulsado por tu Santo Espíritu. Amén. Que no haya ningún hombre que nos diga cómo debemos predicar o qué debemos predicar. Que prediquemos el mensaje que tú impresionas en nuestro corazón para que lo demos a los demás. Te agradecemos y te pedimos que podamos permanecer siempre fundamentados en tu palabra. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.